Hay una imagen que casi nadie de tu generación se atreve a mirar de frente. Un niño de 9 años, mochila azul descolorida, una llave de bronce colgando del cuello con un cordón que su madre le ató esa mañana sin mirarlo a los ojos porque ya iba tarde al trabajo. Es 1983, una tarde de octubre, y el sol entra por la ventana de una cocina vacía proyectando un rectángulo amarillo sobre el linóleo. Hay un olor mezclado a café frío y a alfombra recalentada por el sol. El niño deja la mochila sobre la mesa, abre la nevera, se sirve un vaso de leche y se sienta frente al televisor. La habitación está tan silenciosa que puede escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador y el tic del reloj sobre el microondas. Va a estar solo durante 3 horas y media. No es la primera vez. No será la última. Y ese niño aprendió algo esa tarde, y todas las tardes anteriores, y todas las que vinieron después, que iba a marcar cómo se relacionaría con el mundo durante los siguientes 40 años. Aprendió a no necesitar a nadie. Si naciste entre 1965 y 1980, hay altas probabilidades de que esta escena no te suene a documental, sino a memoria, y hay algo aún más extraño. Probablemente nunca le contaste a nadie que recordabas esos rectángulos de luz en el suelo, esos refrigeradores zumbando, esas tardes en las que aprendiste a abrir una lata de sopa antes que a expresar tristeza. No lo contaste porque en algún momento decidiste que no era importante, que así era la vida, que todos los niños eran así. No lo eran. Y la consecuencia de esa creencia silenciosa es la razón por la que ahora, con 40 y tantos o 50 y tantos años, todavía no sabes muy bien cómo pedir ayuda. Por la que dices «estoy bien» antes de que alguien termine la pregunta. Por la que, cuando algo se rompe en tu vida, tu primer instinto no es llorar ni hablar, sino arreglarlo tú mismo, en silencio, antes de que alguien lo note. Esto no es un video sobre nostalgia, es un video sobre lo que pasó dentro de la cabeza de toda una generación a la que nadie aplaudió, nadie filmó, nadie mimó y que terminó construyendo el mundo en el que vive todo el resto. Es un video sobre por qué eres exactamente como eres, aunque nunca lo hayas pensado en estos términos. Vamos a recorrer 4 puertas, 4 habitaciones de tu cabeza que se construyeron sin que tú lo supieras. La primera es la del silencio aprendido. ¿Por qué desarrollaste una capacidad para estar solo que las otras generaciones envidian y temen al mismo tiempo? La segunda es la del cortafuegos emocional. ¿Por qué eres capaz de levantarte al día siguiente de catástrofes que dejarían a otros tirados durante meses? La tercera es la de la invisibilidad útil. ¿Por qué aprendiste, casi sin darte cuenta, a estar en cualquier habitación sin que nadie note exactamente quién eres? Y la cuarta, la más incómoda, es la de la traición de la promesa. Lo que te dijeron que pasaría si trabajabas duro y lo que en realidad pasó cuando lo hiciste. No te voy a vender autoayuda. Te voy a mostrar el plano arquitectónico de tu propia mente. Y al final vas a entender por qué la generación que nadie aplaudió es paradójicamente la única que sabe seguir caminando cuando la música se apaga. Empecemos por la primera puerta. A finales de los años 70 y durante los 80, algo ocurrió en los hogares occidentales que nunca había ocurrido a esa escala en la historia humana. La tasa de divorcio en Estados Unidos alcanzó su pico histórico alrededor de 1979 y 1981. Un fenómeno documentado por el National Center for Health Statistics. En paralelo, las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral. Por primera vez, en millones de hogares, no había nadie esperando al niño cuando éste volvía del colegio. Se acuñó incluso un término para nombrarlos: Latchkey Kids, los niños de la llave. Tú probablemente fuiste uno de ellos, o creciste rodeado de ellos sin saber que tenían nombre. Esto importa porque la psicología del desarrollo, fundada en gran parte por el psiquiatra británico John Bowlby, había establecido décadas antes que los primeros años de vida son cruciales para construir lo que él llamó modelos internos de apego, esquemas mentales sobre si el mundo es un lugar donde alguien acude cuando llamas. Cuando un niño aprende, día tras día, que llamar no produce respuesta, no se vuelve traumático en el sentido dramático de la palabra. Se vuelve algo más sutil y más profundo. El niño deja de llamar, y esa es la primera huella invisible de tu generación. No es que no sintieras, es que dejaste de esperar que alguien viniera cuando lo hicieras. Eso explica una cosa muy concreta sobre ti que tal vez nunca habías hilado.
¿Has notado que cuando estás verdaderamente mal, tu impulso no es buscar a otro, sino encontrar un lugar donde estar a solas contigo mismo? ¿Que el agua de la ducha, el coche aparcado en silencio, la cocina a las 2 de la madrugada son tus santuarios? No es introversión, no es trauma, es una habilidad. La aprendiste cuando tenías 8, 9, 10 años mirando un televisor que te enseñaba a entretenerte sin compañía. Aprendiste a regularte solo. Y esa regulación silenciosa, en la adultez, se convirtió en una superpotencia incómoda. Puedes atravesar una crisis financiera, una ruptura, una enfermedad, sin que nadie en tu entorno entienda completamente qué está pasando dentro de ti. Lo gestionas, lo procesas, lo cierras. El precio es que cuando alguien te pregunta cómo estás, la respuesta honesta no cabe en la conversación, y como no cabe, no la das. Ahora abre la segunda puerta, la del cortafuegos emocional. Hay una palabra que se usa mucho en circuitos eléctricos y que describe con precisión quirúrgica algo que tú haces sin esfuerzo. Aislamiento. Un aislante eléctrico permite que la corriente fluya por su trayectoria sin propagarse hacia donde no debe. Tu generación desarrolló un aislante emocional que casi ninguna otra tiene, y lo desarrolló por una razón muy específica. Crecieron en un periodo histórico al que algunos historiadores han llamado la primera época del cinismo masivo. Antes de cumplir 12 años, vieron la dimisión de un presidente por escándalo, la guerra de Vietnam terminando en derrota, una crisis del petróleo, el inicio de la epidemia de VIH, presentado en televisión como una sentencia de muerte, y la amenaza nuclear lo suficientemente concreta como para que en los colegios se hicieran simulacros de qué hacer si una bomba caía cerca. La psicóloga Jean Twenge, que ha investigado durante décadas las diferencias generacionales, ha documentado que las cohortes nacidas en este periodo desarrollaron niveles más altos de escepticismo institucional y simultáneamente una notable capacidad de adaptación al caos. ¿Qué significa esto para tu cerebro hoy? Significa que cuando ocurre una catástrofe a tu alrededor, tu sistema nervioso no entra en pánico. Entra en modo cálculo. Mientras todos los demás se desmoronan, tú miras alrededor y empiezas a pensar en el siguiente paso. Has hecho esto 1000 veces antes. Lo hacías a los 11 años cuando tu madre lloraba en la cocina y tú decidías, sin que nadie te lo pidiera, que ibas a poner la lavadora antes de hacer los deberes. Lo hacías a los 16 cuando tu padre perdió su trabajo y tú simplemente dejaste de pedir cosas, sin que nadie te lo dijera. Lo hacías a los 22 cuando entraste al mercado laboral y descubriste que las promesas que te hicieron sobre la estabilidad eran ficción. Esta capacidad tiene un nombre técnico en psicología: resiliencia. Pero la resiliencia, cuando se construye demasiado pronto, viene con una factura. La factura es que tu cerebro se acostumbró a procesar el dolor convirtiéndolo inmediatamente en acción. No en lágrimas, no en palabras, en acción. Y cuando, ya adulto, aparece un dolor que no se puede convertir en acción, te quedas sin manual. Por eso los duelos prolongados, las depresiones largas, las tristezas que no tienen una solución logística, te desarman de una manera particular. Sabes operar en la crisis. No siempre sabes habitar el dolor. La tercera puerta es probablemente la más extraña, la de la invisibilidad útil. Cuando los demógrafos del Pew Research Center analizaron las cohortes generacionales en Estados Unidos, encontraron algo curioso. Tu generación, demográficamente, es más pequeña que la generación que vino antes y que la generación que vino después. Eres la cohorte más pequeña entre dos cohortes enormes. Esto no es un dato estético, es un dato que define cultura, política, mercado, atención mediática. Mientras los boomers ocupaban los titulares por construir el mundo moderno y los millennials los ocuparían más tarde por reinventarlo digitalmente, tu generación ocupó un espacio extraño, el de los que entran a la habitación, hacen el trabajo y salen sin que nadie tome una foto. Las grandes campañas publicitarias, las grandes series de televisión, los grandes movimientos culturales han apuntado sistemáticamente a las dos generaciones que te flanquean. La tuya es la que aparece en los créditos, no en los titulares. Y lo más sorprendente es que aprendiste a usarlo a tu favor. Aprendiste a leer una habitación, a entender la jerarquía sin que nadie te la explicara. A saber, por el tono de voz de alguien, si esa reunión iba a ir bien o mal.
Aprendiste a navegar entre boomers que daban órdenes desde la lógica del esfuerzo individual y millennials que pedían propósito y reconocimiento, y a traducir entre ambos como si hubieras nacido bilingüe en el lenguaje del trabajo. Hoy, en la mayoría de las empresas medianas y grandes, los puestos de gestión intermedia, esos que sostienen el funcionamiento real de cualquier organización, están ocupados por personas de tu generación. No porque hayan querido el poder visible, sino porque eran las únicas que entendían a las dos partes a la vez. Ese poder silencioso tiene un precio que casi nadie nombra. Y aquí, antes de seguir, tengo que detenerme un momento contigo, porque hay una cosa que probablemente has sentido en los últimos años y que no has sabido cómo articular. Algo que se aprieta en el pecho cuando ves cómo se hablan las generaciones en redes sociales, cuando escuchas debates eternos entre boomers y millennials, cuando lees análisis culturales que dividen el mundo en los que vinieron antes y los que vinieron después, y tu generación simplemente no aparece. No es que te critiquen, es que ni siquiera te mencionan. Hay un fenómeno psicológico documentado en la literatura clínica que describe lo que ocurre cuando una persona crece sin ser vista de forma consistente. Se llama, en términos generales, herida de invisibilidad. No genera el tipo de patología que se ve en una sala de urgencias. Genera algo más callado. Genera adultos altamente funcionales que, en el fondo, no creen que su presencia importe demasiado. Adultos que están en bodas, en cumpleaños, en reuniones familiares y se sienten levemente fuera de lugar, incluso cuando son ellos los que organizaron la reunión. Adultos que cuando mueren sus padres se descubren a sí mismos siendo el adulto más responsable de la sala, sin haber pedido nunca ese papel. Y esto te lleva a la cuarta puerta, la que más cuesta abrir. A tu generación le hicieron una promesa muy concreta. Trabaja duro, estudia, paga tu hipoteca, ahorra, cumple las reglas y a los 50 años tendrás una vida estable, una pensión razonable, un margen para descansar. Esa promesa se construyó sobre las espaldas de tus padres y se te transmitió como un contrato silencioso. Y luego, justo cuando llegabas al ecuador de tu vida, ocurrió algo que cambió las reglas. La crisis financiera de 2008 vació cuentas que habías estado llenando durante 20 años. La revolución digital convirtió en obsoletas profesiones que habías construido durante 2 décadas. La inflación reciente erosionó ahorros que parecían sólidos. La esperanza de vida más larga te puso simultáneamente en el papel de cuidar padres mayores y de sostener hijos que tardan más en independizarse. Hay un nombre demográfico para esto, acuñado en los años 80 por la trabajadora social Dorothy Miller: la generación sándwich, comprimida entre 2 generaciones que necesitan cuidados, sin nadie que cuide de ti. Aquí es donde necesito que te detengas un segundo, porque el momento más cinematográfico de tu vida, el más definitorio, no fue cuando te casaste, ni cuando tuviste a tus hijos, ni cuando compraste tu primera casa. Fue una noche, probablemente entre los 40 y los 50 años, en la que estabas sentado en algún sitio, una cocina, un coche, el borde de la cama, y de pronto te diste cuenta de algo. Te diste cuenta de que llevabas décadas haciendo lo correcto y que el mundo había cambiado las reglas en mitad del partido. No sentiste rabia. Eso fue lo más extraño. No sentiste rabia porque tu generación nunca aprendió a sentir rabia hacia afuera. Sentiste algo más viejo. Algo que reconociste de cuando tenías 9 años, en una cocina con un rectángulo de luz amarilla en el linóleo. Sentiste, de pronto, que estabas otra vez solo. Y esa noche te hiciste, sin formular la pregunta en voz alta, una pregunta que probablemente sigue abierta en algún rincón tuyo. Si toda mi vida aprendí a no esperar nada de nadie, ¿quién soy cuando ya no tengo que sostener a nadie más? No tengo la respuesta. Tú tampoco. Y la honestidad de admitirlo es, quizás, lo único que te queda intacto de aquel niño. Pero hay algo que sí puedo decirte y que necesito que escuches con atención porque a tu generación casi nadie se lo ha dicho. Aquel silencio que aprendiste, esa capacidad de estar contigo mismo sin necesitar la aprobación constante del mundo, no es una herida que tengas que cerrar. Es un instrumento extraordinariamente raro en una época en la que casi nadie soporta 10 segundos consigo mismo sin mirar el teléfono. Tú aprendiste a habitar el silencio cuando era una imposición. Hoy es un superpoder.
Aquel cortafuegos emocional que construiste para no romperte cuando todo se derrumbaba a tu alrededor no es una limitación afectiva, es una infraestructura, y aunque tiene un coste, también explica por qué cuando llega una crisis real, la gente termina llamándote a ti. No porque seas el más cariñoso, sino porque eres el único que no se va a desintegrar cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles. Aquella invisibilidad que sentiste durante décadas, esa sensación de no ocupar el centro de ninguna pantalla, te dio algo que las generaciones más visibles no tienen. Te dio capacidad de observación, te dio matices, te dio la rara virtud de saber que la vida no se mide en notificaciones, sino en pequeñas certezas privadas que nadie aplaude, pero que tú reconoces cuando las tienes. Y aquella promesa rota, ese contrato que se desvaneció justo cuando ibas a cobrarlo, te enseñó algo que tarde o temprano todas las generaciones tendrán que aprender, pero tú aprendiste primero. Que la estabilidad nunca fue una garantía, que era una historia que el mundo se contaba a sí mismo, y que la única estabilidad real es la que se construye desde dentro, con materiales tan sencillos como la honestidad contigo mismo, la capacidad de levantarte una vez más y la lucidez de no esperar aplausos por hacerlo. Hay una imagen que quiero que te lleves de este video y que tal vez se quede contigo durante un tiempo. Cuando vuelves a aquel niño de 9 años en la cocina vacía, con el rectángulo de luz amarilla cayendo sobre el linóleo y la llave de bronce todavía colgando del cuello, hay un objeto en esa escena que parecía un símbolo de abandono y que en realidad era otra cosa. La llave. Esa llave, pequeña, fría, atada con un cordón apresurado, no era solo el símbolo de una infancia sin supervisión. Era una herramienta. Una llave es un objeto que abre puertas. Tu generación recibió una llave en el cuello a los 8 años, con un mensaje implícito. Tú vas a tener que entrar tú mismo en el resto de tu vida. Y entraste. Entraste a una casa vacía. Entraste a un mercado laboral inestable. Entraste a una era digital sin guía. Entraste en la mitad de tu vida sin manual. Entraste en el cuidado de tus padres sin entrenamiento, pero entraste. Y mientras otras generaciones esperan que alguien les abra, o esperan que alguien les diga que tienen permiso, o esperan que el mundo los aplauda antes de moverse, tú llevas 40 años con la llave en la mano, sin pedirle a nadie que valide tu derecho a usarla. Esa llave no es una herida, es una herencia, y te llevó tanto tiempo notarlo porque nadie te la regaló con ceremonia. Te la ataron al cuello una mañana cualquiera, sin mirarte a los ojos, antes de salir a trabajar. Hay una frase que probablemente describe a tu generación mejor que cualquier estudio. No la dijo ningún psicólogo. La pensó cada uno de ustedes en privado, en distintos momentos, sin compartirla con nadie. Y dice más o menos así: aprendí a sostenerme antes de saber que se podía pedir ayuda, y ahora ya no sé hacerlo de otra manera. Si esa frase te ha movido algo por dentro, no la guardes en silencio. Esta vez no. Porque tu generación lleva demasiado tiempo siendo el adulto responsable de la habitación sin que nadie pregunte cómo estás. Y este video, en el fondo, es esa pregunta, una que no esperas, una que tal vez nadie te ha hecho con esta intención durante años. Quiero pedirte algo concreto, no quiero que dejes un comentario genérico. Quiero que pienses en cuál de las 4 puertas que abrimos hoy es la que más resonó contigo, la del silencio aprendido, la del cortafuegos emocional, la de la invisibilidad útil o la de la promesa rota. Y quiero que escribas en los comentarios cuál es la tuya, en una sola línea, sin justificarte, y que añadas el nombre o las iniciales de una persona de tu generación a la que esta puerta también describe, aunque esa persona nunca lo haya admitido en voz alta. Porque esta no es la generación que nadie aplaudió. Es la generación que aprendió a aplaudirse a sí misma con las manos en los bolsillos, sin hacer ruido, mientras seguía sosteniendo el techo de una casa que el resto del mundo todavía no ha terminado de entender. Si te ha movido este video, suscríbete. No te pido que lo hagas para apoyar el canal. Te lo pido porque el próximo video va a ir específicamente sobre algo que te interesa más de lo que crees. ¿Por qué tu generación es la primera en la historia que está envejeciendo sin un mapa cultural propio? ¿Y qué decisiones concretas puedes tomar hoy para no llegar a los 60 sintiendo que has sido invisible para tu propia vida? Ese video no lo vas a encontrar en ningún otro sitio escrito así. Y la próxima vez que pases por una cocina con luz de tarde y oigas el zumbido de un refrigerador en una casa vacía, recuerda lo que ese sonido te enseñó.
que sabes estar solo, y que esa, en un mundo que ya no soporta el silencio, es probablemente la habilidad más valiosa que tu generación va a heredarle al mundo, aunque nadie aplauda.